hasta la identificación del paciente, que serían los datos de filiación. ¿Es así o no es así? Si alguien me puede decir. Isso mesmo, prof. Bueno, y si él me dijo entonces que ustedes llegaron, que llegaron a discutir toda esta parte, de parte del nombre, apellido, la fecha de nacimiento, porque es muy importante también la edad del paciente, ¿verdad? Entonces yo quiero que todos estos datos ustedes tengan en cuenta, porque la verdad lo que me gustaría es que ya estén realizando así cuando se van a ir a las prácticas. Yo por eso también con mi grupo de práctica, que es del grupo A, todavía no habíamos tenido práctica debido a que justamente porque yo iba a dar la clase esta semana que necesitaba que tengan una base y que tengan una ficha ya preparada antes de irnos para iniciar ya con las prácticas de historia clínica. O si no, tipo la clase práctica sería como una clase teórica nada más, entonces no habría práctica. Entonces voy a repasar un poco de esto, ya que le había dicho, y bien rápido voy a pasar esta parte ya que hablaron con el doctor Chaparro, así como le digo, la edad siempre, siempre, siempre tiene que estar, y el sexo del paciente, ¿verdad? Generalmente nosotros cuando vamos a hacer casos ficticios, ¿entienden? Nosotros no necesitamos colocar el nombre del paciente. Obviamente cuando nos vamos a ir al hospital, sí vamos a necesitar obviamente identificar a ese paciente por su nombre y apellido, pero cuando nosotros empezamos a hacer casos ficticios, entonces por lo menos la edad y el sexo, ya que hay diferentes patologías que se presentan mucho más en el sexo femenino y a diferencia de la edad también, que algunas patologías se presentan en personas más jóvenes y otras patologías se presentan en pacientes más adultos. El ejemplo, hablando directamente de sexo, una de las patologías que más se presenta en mujeres en cirugía es la litiasis vesicular. ¿Estamos? La piedra en la vesícula. Es mucho más frecuente el predominio en el sexo femenino. Y de acuerdo y en el masculino, por ejemplo, serían los cánceres gastrointestinales, por ejemplo, lo que más se presenta, y las hernias. Las hernias son muy frecuentes en el sexo masculino, mucho más que en el sexo femenino. Entonces, para tener en cuenta esos pequeños detalles. Con relación al sexo, a la edad, perdón, a la edad en pacientes más jóvenes, lo que nosotros siempre vamos a estar teniendo como cuadro de consulta a los pacientes es la apendicitis aguda, una de las patologías más frecuentes en la urgencia de cirugía. La apendicitis aguda se presenta en pacientes más jóvenes y rara vez se presenta en pacientes más adultos, pero también se presenta. Pero tendríamos que tener en cuenta eso. Lo que más se presentaría en pacientes mayores de 40 años, mayores de 50 años, son los tipos de cáncer. ¿Está bien? Después está el estado civil, a veces tiene relevancia, ¿verdad? A veces no, si es soltero, juntado, concubinado, como se le dice, o si es casado. La verdad que tiene poca relevancia en lo que sería la patología del paciente. La dirección es solamente para colocar, también no tiene nada que ver con la patología, pero sí tiene importancia la procedencia. Saber si ese paciente, en realidad nosotros vamos a colocar siempre, ¿verdad?, la procedencia del paciente, de qué ciudad es. Pero lo que a nosotros más nos importa es saber si ese paciente es del área urbana o es del área rural. ¿Por qué? Y porque generalmente una de las patologías en cirugía, bueno, ustedes saben, clínica médica, nosotros del área rural podemos tener varios tipos de infecciones, ya sea por, eh, no digo dengue, porque dengue es área urbana, pero por ejemplo, fiebre amarilla, entre otras cosas. Pero en cirugía lo que es importante de procedencia rural es la enfermedad de Chagas, por ejemplo. ¿Estamos? Que no sé si ya escucharon ya la enfermedad de Chagas, pero el paciente que llega con el colon chagásico, el megacolon, estamos, o el megaesófago, el paciente que tiene acalasia. Yo sé que estoy nombrando varias patologías que están siendo un poco diferentes o que todavía ustedes no han visto o no conocen muy bien, pero vamos a conocer final del año. Nosotros vamos a estar dominando muchísimo cirugía. Entonces, para mí es importante entonces que ustedes diferencien si ese paciente es del área rural o del área urbana. Una vez que ustedes preguntan de dónde es el paciente, de qué ciudad es, de repente ustedes no saben en dónde es la ciudad. Estamos. Por ejemplo, el paciente viene, ustedes se van al hospital y le dice que el paciente es de, a ver, digamos que es de Ullaú, una ciudad acá cerca. La verdad que tipo esa ciudad es una ciudad pequeña y corresponde mucho más al área rural. Entonces, si ustedes no saben de dónde es esa ciudad, entonces ustedes preguntan, ¿eso es el campo o es dentro de una ciudad? Entonces,
por ahí ustedes ya colocan. Si le dice que es del campo, entonces colocan área rural, y si le dice que es una área como una pequeña ciudad, entonces ya colocan área urbana. La profesión, bueno, la profesión tiene mucho que ver también en el sentido de, por ejemplo, el caso que les dije, las hernias. Puede ser que el paciente sea un albañil, que albañil significa pedreiro, ¿está bien? Entonces que realiza levantamiento de cargas pesadas. Entonces también saber que eso es una actividad crónica que el paciente está realizando y que puede aumentar la presión intraabdominal. En la profesión tiene mucho que ver, por ejemplo, en el área de clínica médica, seguramente que van a escuchar, porque hay muchas profesiones como los que hacen fábrica de cemento, que trabajan en madereras, por el polvo de la arcilla, que tienen más influencia en las enfermedades respiratorias, cosa que tiene mucho más que ver en el área clínica. Pero a nosotros también nos importa saber si el paciente trabaja en una fábrica, de alguno de pintura, entre otras cosas, para saber intoxicaciones por alguno de los químicos que pueda haber. Entonces es muy importante también tener la profesión del paciente, ¿correcto? Después siempre también tener el nombre de un familiar responsable si es que el paciente no puede hacerse responsable y no es mayor de edad. Y quien aporta los datos del interrogatorio. Esto le voy a mostrar al final. Al final yo quiero que se queden, yo sé que las aulas online a veces pueden parecer aburridas, estamos, pero lo que yo quiero que sepan que en esta clase, por lo menos el día de hoy, vamos a ser un poquito prácticos. Entonces, en cualquier momento, yo voy a estar llamando el nombre de alguien, estamos. El nombre de alguien para que me ayude en algunas cosas, para completar algunos aspectos de la historia clínica. Entonces yo voy a mirar la lista y de repente llamaría el nombre de alguien y ya no hace falta que prendan la cámara, pero sí por lo menos que respondan. ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿quién aporta los datos del interrogatorio? Por ejemplo, si es el familiar, porque el paciente no puede hablar por algún motivo. Entonces, o si es el propio paciente, pero esto después le voy a mostrar más bien cómo se rellena en una historia clínica. Voy a colocar silencio en estos ratos. Ok, bueno, ahora sí vamos a continuar. Esta parte ya la habló bien el doctor Chaparro y ahora vamos a continuar. Lo que a nosotros nos importa mucho más en la historia clínica, o sea, esto es importante. El punto uno, los datos de filiación o identificación del paciente. Filiación también se le dice a esto. Es muy importante, estamos. Pero lo más importante a que nosotros nos va a llevar hacia nuestro diagnóstico sería lo siguiente, que es el motivo de consulta. O sea, este es el punto más importante en donde ustedes no se deben equivocar, porque una vez que ustedes se equivocan en el motivo de consulta del paciente, el desenlace de la historia clínica va a ser errado. ¿Está bien? Entonces, vamos a leer un poco lo que dice acá y después yo explico todo. Es una mención breve del motivo por el cual concurre la consulta y sirve como ayuda para entender y dirigir más rápido el interrogatorio. Leí rápido, ¿saben por qué? Porque a mí lo que me importa no es, a usted no se le va a cobrar en el examen cosas teóricas, ¿estamos? Lo que nosotros queremos hacer en esta parte es que nosotros entendamos lo que nosotros estamos buscando y es eso lo que más se le va a cobrar en el examen final. Entonces, ¿qué es lo que es el motivo de consulta? Es lo que le trajo al paciente a la consulta. Estamos. Enseguida voy a explicar un poco mejor. Quiero leer toda esta parte más. El o los síntomas más importantes que llevan al paciente a consultar. Es lo que le digo, lo que le trajo. ¿Qué te trajo? Nuestra pregunta entonces siempre va a ser cuando nosotros vamos a hacer todos los datos. Hola señor, ¿cómo estás? Yo soy el doctor Cardoso, soy el médico que te va a evaluar hoy. Pregunta nombre, todo lo que ya dijimos en dato de filiación. Y después la siguiente pregunta sería, ¿qué le trajo hoy a usted acá? ¿O qué está sintiendo? Entonces, porque el paciente nunca le va a decir, puede ser que tenga un montón de signos y síntomas, pero lo que va a decir el paciente es lo que le trajo. ¿Sabe qué, doctor? Yo vine por vómitos. ¿Sabe qué, doctor? No aguanto el dolor que estoy teniendo acá en la barriga. Entonces vino por dolor abdominal. O ¿sabe qué, doctor? ¿Sabes que no estoy viendo bien? Se me nubló la vista y por eso estoy viniendo. ¿Entienden? O, por ejemplo, otro de los motivos de consulta que pueda tener el paciente, estoy viniendo porque me salió un tumor acá en la región inguinal, en la virilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el motivo? Y nosotros vamos a escribir directamente el motivo de consulta. En este punto, en este segundo punto, dice, el o los síntomas más importantes que lleva al paciente a consultar. Pero un dato importante que les quiero decir, estamos, en el motivo de consulta no vamos a colocar generalmente varias cosas. No vamos a colocar vómito, fiebre, ta, 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 ta.
vamos a colocar directamente una sola cosa, así que atiendan bien, una sola cosa que fue lo que le trajo a la consulta. Porque como les dije, él puede ser que tuvo fiebre y tuvo dolor abdominal, pero generalmente el paciente va a venir por lo más grave, entonces en este caso será lo que lo más le incomoda. Y lo que más le incomoda probablemente va a ser el dolor abdominal. Entonces nuestro motivo de consulta va a ser dolor abdominal y no dolor abdominal más fiebre. Incluso podríamos colocar, tampoco no va a estar errado, pero lo que pasa que en el siguiente punto, en el punto 3 es en donde nosotros vamos a desglosar más los signos y los síntomas que el paciente está relatando. En realidad los signos, que yo ya sé que ustedes ya vieron en la clase con el doctor Chaparro, es subjetivo, o sea, en realidad el signo es objetivo. ¿Qué significa eso? Es algo que se ve, algo que se puede decir directamente, o tiene un hematoma o tiene una lesión cortante, es algo que se ve, es un signo. Y un síntoma es lo que el paciente te relata, es algo más subjetivo. ¿Estamos? Vos no ves eso que el paciente te dice, me duele la barriga. Nosotros no estamos viendo el dolor de barriga del paciente, el paciente está sintiendo. Entonces eso es un síntoma. Y el signo es lo que se ve. Eso es demasiado importante. Eso sí puede ser pregunta de examen. Así que lo que yo quiero que ustedes tengan bien en cuenta en su resumen. Hagan resumen, gente. Hagan resumen. Ustedes ya están en el tercer año y me imagino que ustedes realizan resumen. Entonces siempre tengan ahí en cuenta signo. Entonces es objetivo. Síntoma es subjetivo, lo que el paciente te refiere. ¿Estamos? No basarse en el diagnóstico con el que el paciente es remitido. Este es demasiado importante, este tercer punto. ¿Saben por qué? Porque esto pasa mucho en la práctica clínica. Nosotros generalmente que estamos trabajando en el hospital, muchas veces nos mandan de otro hospital, ¿verdad? De otro hospital te dicen, doctor, el paciente tiene un dolor en el epigastrio, me parece que es una úlcera. Estamos. Y nos llega el paciente con diagnóstico de úlcera. Estamos, no va a hacerse en el diagnóstico con el paciente remitido, dice acá. Entonces, ¿con qué el diagnóstico le mandó? Y después nosotros, cuando nosotros eso no grabamos, el señor, o sea, el doctor que le vio en otra ciudad dijo que probablemente era una úlcera, nosotros le recibimos y decimos, el paciente con úlcera, bueno, voy a mirar, te duele acá, ¿verdad? Sí, es una úlcera, ¿verdad? Sí. Entonces agarramos y le tratamos como úlcera y había sido, era un infarto agudo de miocardio, ¿entiendes? Porque tienen la misma más o menos localización del dolor, entonces nunca basarse en el diagnóstico por el paciente es remitido. Entonces llega el paciente y nosotros vamos a hacer una nueva historia clínica. Y saben que esto es demasiado importante, les dije los ya. Porque muchas veces ya nos enviaron pacientes con diagnóstico, ya sea de apendicitis aguda. Y ustedes saben que apendicitis aguda duele en fosa ilíaca derecha. Entonces, nosotros a veces le ingresamos al paciente, el paciente con apendicitis aguda, después le empezamos a revisar, le tocamos y no tiene los signos y síntomas clásico de la apendicitis aguda y termina siendo otro diagnóstico diferencial, terminó siendo una infección de la vía urinaria. ¿Entienden? Entonces, no basarse nunca en el diagnóstico con el que el paciente es remitido o con el que el paciente te dice, por ejemplo, porque el paciente muchas veces, doctor, me parece que tengo piedra en la vesícula, pero en realidad tipo su dolor es un poco más bajo y había sido una enfermedad renal o algo así. Estamos, entonces tampoco no hacer caso a lo que el paciente nos dice como diagnóstico, porque el paciente ahora con la tecnología agarra y busca sus signos y síntomas en el internet, le sale un resultado y te viene y te dice, doctor, yo tengo esto. Estamos, usted dice, no, 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 vamos a parar un ratito, déjame te voy a evaluar, hace la historia otra vez de nuevo y correcto. Otra cosa muy importante, no se colocan diagnósticos. No se colocan diagnósticos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el paciente vino y diciendo que yo tengo úlcera, doctor. Entonces nosotros nos vamos a colocar en el motivo de consulta, nos vamos a colocar úlcera duodenal o úlcera gástrica. ¿Estamos? O litiasis vesicular. No vamos a colocar, vamos a preguntarle, ¿qué te trajo? No, no, yo tranquilo, yo sé que probablemente tengas una úlcera, siempre tratarle al paciente con respeto, siempre con empatía, porque saben que si ustedes ya le tratan así, tipo ya empiezan con una negatividad del paciente cuando ya viene y te dice, porque sinceramente molesta un poco, viene y te dice, no, doctor, yo tengo piedra en la vesícula, y vos le decís, no, ¿dónde vas a saber que tenés piedra en la vesícula? El paciente no va a querer conversar contigo. Entonces, sí, tranquilo, señor, está bien, puede ser que tengas, pero decime, ¿qué sentiste para venir hoy a la consulta? Estamos. Y te dice, ¿sabes qué? Me duele acá. Estamos. Y es dolor en hipocondrio derecho. Bueno, entonces ese es nuestro motivo de consulta.
¿Se entendió esa parte, verdad? Entonces, eso es los puntos más importantes. No hace falta que se memorice todo esto. ¿Saben qué? Generalmente esto en el examen final no es cobrado así como eran otras materias que ustedes tuvieron. Nosotros lo que más vamos a hacer es que ustedes sepan hacer y esto más van a aprender en la práctica. Entonces, continuando, los motivos de consulta más frecuentes que existen en cirugía, por lo menos, esto sí es pregunta, estamos. El motivo de consulta más frecuente en cirugía es el dolor, estamos. Es el dolor, por eso está lo primero acá. Esto sí yo quiero que te tengan en cuenta, quiero que si estamos en la práctica, si estamos en el examen final, si estamos en cualquier situación y se le pregunta, ¿cuál es el motivo de consulta más frecuente en cirugía? Y usted tiene que decir dolor. ¿Estamos? Después vamos a tener nuestra clase de tipos de dolor y todas esas cosas donde ustedes van a entender un poco más y en la práctica misma vamos a hablar un poquitito más de cuáles son los tipos de dolores presentes al momento de la consulta del paciente. ¿Está bien? Pero recordando y fijando en la cabeza de usted que el motivo de consulta más frecuente es el dolor en cirugía. En clínica médica puede ser cualquier otra cosa, puede ser fiebre, puede ser dificultad respiratoria, pero lo que pasa más en cirugía es el dolor. Como les dije, otra de las patologías que más se presentan en cirugía también como motivo de consulta son las hernias. ¿Estamos? Las hernias. Y a eso se le considera generalmente como tumores. ¿Estamos? Cuando nosotros decimos la palabra tumor, no estamos diciendo cáncer. Cuando nosotros decimos tumor, estamos hablando de un abultamiento. ¿Estamos? Podemos decir tumoración en la región inguinal, tumoración en la región inguinal, ya dije, perdón, umbilical, podemos decir tumoración en la línea media, en cualquier parte, en la región lumbar. Estamos. Cualquier tipo de tumor también puede ser un motivo de consulta, que también es frecuente, no tanto como el dolor, pero es de lo que nosotros más hablamos. Otro de los motivos de consulta que nosotros tenemos son las pérdidas sanguíneas. Las pérdidas sanguíneas que generalmente pueden ser ya sea por una lesión, ¿verdad? En algún tipo de traumatismo, pero el motivo de consulta más frecuente de pérdidas sanguíneas, ¿saben cuáles son? Son las pérdidas que se realizan a través de la boca y a través del ano. ¿Estamos? Que generalmente son las famosas hemorragias digestivas. ¿Estamos? Si está sangrando por arriba, hemorragia digestiva alta. Pero recuerden que en el motivo de consulta nosotros no colocamos diagnóstico. ¿Se acuerdan? Entonces, si el paciente viene, estoy vomitando sangre, entonces el motivo de consulta es vómitos sanguinolentos o vómitos con sangre. O me estoy yendo al baño, me estoy yendo pura sangre. Entonces, defecación rojiza. O puede ser, nosotros no vamos a colocar, eso se llama hematoquesia y rectorragia, se le llama de forma de diagnóstico. Nosotros podemos decir pérdidas sanguíneas por el ano o pérdidas de sangre por el ano. Ese sería el motivo de consulta. No vamos a colocar diagnóstico, pero generalmente pérdidas sanguíneas muy frecuente también entre los motivos de consulta. Alteración del tránsito intestinal. ¿Qué significa alteración del tránsito intestinal? La alteración del tránsito intestinal es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un mecanismo fisiológico, ¿verdad? Por el cual nosotros tipo controlamos nuestro organismo a la forma de irnos al baño normalmente. Hay pacientes que se van una vez al día normalmente. Hay pacientes que se van 2 veces al día normalmente al baño. Hay pacientes que se van cada 2 días. Estamos. Pero de repente este paciente empieza a estar estreñido. Estamos, doctor, hace una semana que no me estoy yendo al baño. Entonces, nosotros vamos a colocar directamente dificultad para la defecación. Estamos, porque nosotros no podemos colocar estreñimiento porque ya es un diagnóstico. Estamos. O, por ejemplo, el paciente está teniendo estreñimiento más diarrea y eso va intercalando. Una semana tiene diarrea, otra semana tiene estreñimiento y eso generalmente son más de las enfermedades inflamatorias intestinales. No sé si alguna vez escucharon ya de la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerosa, estamos, pero esos son generalmente cuadros que se combinan con la alteración del tránsito intestinal y también algo muy importante que es la oclusión intestinal. Estamos, el paciente que viene con una distensión abdominal que sería en esta parte, ¿verdad? No es un tumor, es una distensión abdominal, estamos, que tiene alteración del tránsito intestinal. Puede pasar en enfermedad de Crohn, puede pasar en colitis, pero muchas veces también tenemos que descartar que no sea una oclusión intestinal. ¿Correcto?
Cambios de coloración de la piel. El paciente, obviamente estamos en cirugía. Le digo, en clínica médica, cambio de coloración de la piel, generalmente el paciente puede venir más pálido. ¿Qué sería probablemente su diagnóstico? Podría ser una anemia. En cirugía, ¿cuál sería el cambio de coloración de piel más frecuente? ¿Alguien me puede responder? Ictericia, doctor. La ictericia, muy bien. Estamos. La ictericia es generalmente el motivo principal de consulta del paciente por cambio de coloración de piel en cirugía. Estamos. La ictericia es uno de lo que más vamos a ver nosotros. Estamos. Y cuando nos empezamos a meter en esa parte, ustedes van a darse cuenta que la ictericia es muy frecuente en cirugía. Estamos. También puede ser dificultad para la alimentación. ¿Qué significa ese paciente que come, después ya no se va más, siente que se tranca, que se atola, ¿saben? Se tranca o no puede beber más líquidos, entonces ahí puede ser una acalasia, por ejemplo. ¿Estamos? Puede ser una acalasia. De esto también, todo esto tiene un capítulo totalmente aparte que vamos a hablar. El paciente puede consultar por pérdida de peso, pero generalmente la pérdida de peso no es motivo de consulta muy común. ¿Estamos? Esto generalmente es un síntoma acompañante. Nadie generalmente consulta en cirugía por pérdida de peso, pero si consulta, probablemente puede ser que esté relacionado a un cáncer, ¿correcto? Es raro, ya le digo, generalmente un síntoma acompañante, raras veces motivo de consulta del paciente, pero generalmente está asociado al cáncer. Estamos. Y la fiebre. La fiebre también nosotros consideramos cirugía más como un síntoma acompañante que un motivo de consulta, porque rara vez hay una patología quirúrgica que se presente únicamente como fiebre. ¿Estamos? Este no es el caso del dengue, por ejemplo, o del coronavirus, que el paciente empieza a tener fiebre, 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 y después se empieza a meter los otros síntomas. Generalmente el paciente en cirugía presenta sus cuadros, ya sea generalmente de dolor, por ejemplo, tiene una apendicitis, o tiene una colecistitis, o tiene una colangitis, y empieza con dolor. Después, cuando el cuadro va avanzando más, se presenta la fiebre. ¿Estamos? Y muchas veces el paciente te puede decir, doctor, estoy muriéndome de fiebre, estoy teniendo mucha fiebre, y está en el consultorio de cirugía general, pero nosotros sabemos y atienden y guarden en la cabeza esto. Motivo de consulta en cirugía generalmente no es fiebre. Y si el paciente viene con fiebre, bueno, vamos a escucharle bien al paciente. Todavía no hemos escrito nuestra historia clínica porque va a ser muy difícil que nosotros en el motivo de consulta colocamos fiebre. ¿Saben por qué? Porque lo que viene después, gente, que es el antecedente de la enfermedad actual, nosotros lo que tenemos que hacer es hablar principalmente del motivo de consulta. Y si el paciente nos viene por fiebre, nosotros vamos a empecinarnos un poco más en la fiebre y preguntar, ¿cuándo empezó esa fiebre? ¿Y cuántas horas te dura el día? ¿Y qué horario es más prominente? ¿Y hace cuánto que tenés? ¿Y tomando este pirético y todo eso? Y le preguntas, ¿y otros síntomas? No, fiebre, hermano, yo tengo otro. Y es raro, en cirugía no es lo común que el paciente te venga por... De continuar, no, no, es igual para adultos y para niños. ¿Saben por qué? Porque tipo los casos quirúrgicos generalmente son iguales en todas las fajas etarias, solamente que algunos casos quirúrgicos tienen más relación con la niñez y otros. Pero en el tema de la fiebre, yo ya les digo, esto van a aprender un poco más en clínica médica, en donde el motivo de consulta generalmente puede ser por fiebre directamente. Pero en cirugía, como ya le digo, puede venir por fiebre, pero generalmente tuvo algo de esto antes de tener fiebre. ¿Estamos? Porque esto puede ser una enfermedad de la sangre, puede ser dengue, puede ser una leptospirosis, puede ser cualquier otra cosa, pero no son cuadros quirúrgicos. ¿Estamos? Entonces, si te viene generalmente primero con fiebre, hay que tratar de indagar un poquitito. ¿Será que no tuviste, sentiste dolor o algo así? O si no, ya no estamos más en cirugía. Estamos frente a otro tipo de patología. ¿Estamos? Entonces piensen bien, cuando estamos en esta materia, nosotros nos vamos a centrar muy bien en los cuadros quirúrgicos, estamos muy en los cuadros quirúrgicos. Y cuando tengan la posibilidad de clínica médica, bueno, traten de agarrar y absorber un poco mucho de lo que le diga, porque nosotros acá vamos a hablar poco de lo que son estos síntomas, como dificultad respiratoria, fiebre, entre otras cosas. ¿Estamos? Ok. Bueno, como les dije, entonces en el motivo de consulta nosotros vamos a colocar por qué el paciente vino.
Y cuando nosotros decimos por qué el paciente vino, motivo de consulta, entonces nosotros en el tercer punto, que es el antecedente de la enfermedad actual, o lo que se le llama también abreviadamente, se le dice AEA. Estamos, se coloca solamente las iniciales. A, antecedente, enfermedad actual. AEA. Nosotros colocamos. En esta parte, bueno, voy a leer lo que dice acá y después explico mejor. Estamos, yo ya le dije, ya no es necesario que ustedes se memoricen todo lo que dicen acá, ni para el examen, ni para su conocimiento. Es, vamos a leer, después vamos a tratar de entender y después ustedes se quedan con la explicación. En esta sección dice, se define la historia de la enfermedad que está cursando el paciente. Se deben señalar todos los síntomas y signos que releva el paciente y cómo ha evolucionado en el tiempo del inicio hasta la consulta. ¿Estamos? Entonces, nosotros vamos a agarrar el motivo de consulta, qué fue lo que le trajo, y vamos a desglosar ese motivo de consulta. ¿Estamos? Que hay toda una regla para eso, pero lo que nosotros vamos a hacer en el AEA, nosotros el motivo de consulta, bueno, solamente escribimos el paciente vino por dolor abdominal. Entonces, ahora en el AEA nosotros vamos a empezar ese dolor, vamos a desglosar todo, vamos a hablar todo lo que tuvo, cuándo empezó, en dónde fue, si a algún lugar se mudó ese tipo de dolor, si se asoció de otro síntoma, hace cuánto tiempo, y siempre tiene que seguir lo que dice en el siguiente punto, un orden cronológico. O sea, ¿qué empezó primero? Estamos, ¿qué empezó primero? Por ejemplo, como les dije en el tema, el paciente vino por fiebre, por ejemplo, que es lo raro. Está bien, entonces nosotros vamos a preguntarle, bueno, ¿tuviste fiebre hace cuánto? Porque el paciente puede venir y te dice, tuve fiebre. Opa, ¿hace cuánto? Y me empezó esta mañana. Bueno, te empezó esta mañana. ¿Te tomaste la temperatura? Sí, me tomé hasta 38 grados. ¿No sentiste algo antes de tener fiebre? Vamos a preguntar si hubo algo. Sí, doctor, yo ya estaba ya con un dolor acá en el hipocondrio derecho. Obviamente no va a decir hipocondrio derecho. Ya tenía ya un dolor fuerte, 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 pero ya en la mañana me agarró la fiebre, me asustó y por eso vine. Estamos. Entonces su orden cronológico no es la fiebre, no empezó primero, empezó con un dolor a nivel del hipocondrio derecho, vamos a hablar del tipo de dolor, todo eso, y después asoció la fiebre. Estamos, por eso lo que es importante, el desarrollo cronológico siempre tiene que ir desde cuándo empezó los signos y síntomas hasta que llegó a la consulta, pero qué fue el primero, qué fue el segundo, qué fue el tercero, estamos, y cómo sucedió esto. Estamos. Acá es importante que, bueno, lo que a mí me preocupa una cosa sinceramente con esta nueva malla que ustedes están teniendo, que ustedes nunca antes tuvieron cirugía, ¿verdad? Ustedes vinieron del primer año, del segundo año, tuvieron fisiología, microbiología y todo eso, y todavía no se metieron en las clínicas. Entonces, las clínicas, nosotros cuando entramos y leemos, por ejemplo, el capítulo de apendicitis, yo por eso lo que les pido a ustedes, ¿saben qué es lo que les pido? Que cuando tengan un tiempo, estamos, cuando estén de balde, digan, hoy quiero aprovechar mi día, agarren y lean un capítulo de apendicitis, por más que no entiendan, ¿verdad? Apendicitis que es lo más frecuente, después vamos a darle tipo otras tareas, ¿verdad? Para que ustedes lean. Y estudien un poco la patología, qué está pasando y todo eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay algo que se llama la cronología de Murphy, por ejemplo. Voy a aplicar eso en apendicitis agua. La cronología de Murphy, voy a tratar de pararme así sobre la cámara, o sea, no sobre la cámara, frente a la cámara. La cronología de Murphy es un dolor que empieza en epigastrio, empieza en epigastrio y migra a fosa ilíaca derecha después de unas cuantas horas. ¿Estamos? Y eso es bien característico de la apendicitis aguda, por ejemplo. ¿Estamos? Y nosotros muchas veces tenemos que saber, y eso si el paciente tiene. Entonces, para nosotros, si tuvo, sería un dato positivo. Y si no tuvo, sería un dato negativo también para descartar otras patologías. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, doy otro ejemplo. Por ejemplo, la paciente tiene una pancreatitis aguda, que es una enfermedad del páncreas generalmente causada por piedra en la vesícula. Entonces, la pancreatitis aguda generalmente se ocurre porque viene una piedra y se tranca en el conducto colédoco, ahí, entre el colédoco y el conducto de Santorini, ¿verdad? O sea, en la ampolla de váter. Y si da pancreatitis, muchas veces suele tener un síntoma acompañante que es la ictericia.
Estamos. Y muchas veces nosotros no le vemos al paciente histérico y nosotros le preguntamos, ¿verdad? ¿Qué tuvo todo eso? Y nosotros, para nosotros va a ser un dato positivo si el paciente nos dice, ¿sabes qué, doctor? Yo vi mi piel amarilla estos días. Y, por ejemplo, algo que se asocia mucho a la ictericia, a nivel de la orina. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿O no? Pueden decirme, no, no. ¿Cómo que nadie responde? ¿Cómo? No, no saben. Bueno, se llama No, Coluria. coluria. Ahí alguien ya respondió, coluria. Estamos, entonces nosotros, coluria es cuando la orina en un paciente ictérico. Estamos, pero estamos hablando de ictericia posthepática. No sé si eso ya vieron en fisiología o algo así. La ictericia posthepática generalmente, aparte de ictericia de piel amarillenta, de piel, o sea, piel y mucosa amarillenta, se asocia de una orina muy oscura, que es tipo de coloración ya sea guaraná a algo bien oscuro, casi negro, Coca-Cola, a veces nosotros le decimos al paciente. Tu orina no se estaba quedando tipo color Coca-Cola. Y si el paciente me dice que sí, eso es un dato presente positivo. Y si está ausente, también es un dato negativo. ¿Qué me importa? Estamos, porque yo sé que yo podía decir, bueno, paciente con pancreatitis, pero que está con ictericia asociada o que no está con ictericia asociada. ¿Por qué es importante eso? Porque si está asociado con ictericia, es mucho peor mi pronóstico. ¿Estamos? Entonces, esos son los datos positivos y negativos. Pero para eso, para saber decir si son datos positivos o negativos de valor, yo tengo que conocer la enfermedad. ¿Estamos? Yo tengo que conocer la enfermedad. ¿Y cómo voy a conocer la enfermedad? Uno es la práctica. Pero lo que ustedes van a hacer ahora, bueno, lo que yo le estoy pidiendo a ustedes, agarran un tiempito, si a usted no le gusta leer mucho, ¿saben qué es lo mejor que se puede hacer cuando no te gusta leer mucho? Que a nosotros que nos gusta mucho ver series y todo eso, hay muchísimos videos en YouTube. Estamos, hay muchísimos videos en YouTube que ustedes colocan, ¿verdad? Tipo, colocan apendicitis, pancreatitis, colocan un video de 10 minutos en donde te explica así, paso a paso, con imágenes, todo eso, y te da una idea. Yo no quiero que ustedes dominen porque todavía no es el momento de dominar, pero por lo menos tener una idea. Ah, eso se da así, ah, ese tiene ese síntoma. Estamos, para que nosotros en la hora de hacer la historia clínica, nosotros tengamos un poco más de idea de qué podría asociarse a ese paciente. ¿Correcto? Bueno, si el paciente fue sometido a... Professor, Me escucho. no caso dessa pancreatite aí, um dado positivo seria sem colúria e com colúria seria um dado negativo? No, al revés. Con coluria Ao positivo contrário. y sin negativo. Estamos, en ese Tá, caso. entendi. Então. Pero Graças, eso doutor. es tipo, por ejemplo, yo soy tu evaluador, yo soy tu evaluador, yo tengo el examen Uhum. y vos me estás presentando un caso. Me decís paciente, ¿saben cómo el paciente es generando un dolor fuerte en el epigastrio, el dolor del paciente con pancreatitis? Y vos me estás presentando, y otro, el síntoma acompañante más frecuente de la pancreatitis son los vómitos. Y se ve más en mujeres. Ese también es otra de las patologías más de las mujeres. Mujeres de 30, 50 años, por eso es importante la edad. Entonces vos me estás ayudando, vos me estás presentando, me decís, doctor, tengo una paciente de 45 años de sexo femenino que ingresó con un dolor intenso en el epigastrio, con muchas náuseas y vómitos. Y yo te digo, ¿algún dato positivo de valor? Te digo. Entonces, yo te estoy preguntando, algo que se asocia a esa patología que podría llevarme más hacia mi diagnóstico. Y vos me decís, sí, doctor, la Entendi. paciente tiene ictericia, tiene coluria y tiene acole. Acole es que las S están blanquecinas. Estamos. Por eso también les pido que vayan y miren así en videíto, así de vez en cuando. Siempre les voy a dar tareas de esas cosas para que ustedes estudien un poco de enfermedad. Pero nosotros vamos a estudiar todo. No piensen que nosotros no vamos a verlo la clase directa, que sí va a ser cobrada en el examen final. Pero por ahora, ahora que estamos empezando y todo eso, miremos videos así tipo apendicitis, sí, es lo primero que tienen que ver porque es lo que más se va a practicar primero en cirugía y lo que más se le va a cobrar. Entonces, lo que yo quiero ya que esta semana ustedes se vayan y lean ya un poco o vean video o vean lo que sea. Estamos. Pero eso es lo que es dato positivo, por ejemplo. Por ejemplo, si mi paciente está teniendo una apendicitis aguda, por ejemplo, es una enfermedad inflamatoria, es infecciosa, o sea, infección en el sentido de que es bacteriana, y como que inflamatoria, eso es lo lo que quería decir. Puede asociarse de fiebre. Y si yo te digo así también, yo voy a traer un dato positivo de tu paciente, el paciente tiene fiebre, me dice, dato positivo. Y un dato negativo, por ejemplo, el dato negativo sería que, bueno, vamos a pensar un ratito.
El diagnóstico, hay una enfermedad de las vías biliares que se llama colangitis. Estamos. La colangitis, por ejemplo, tiene una triada clínica, se llama la triada Charcot. La triada Charcot tiene fiebre, tiene dolor en el hipocondrio derecho y tiene ictericia. Esas tres cosas. Si yo tengo dolor en el hipocondrio derecho, tengo fiebre y tengo ictericia, juntos forman la triada de Charcot. La triada de Charcot es casi patoneumónica. Digo casi patoneumónica porque no es patoneumónica de la colangitis. Pero vos me estás diciendo que este paciente vino por dolor en hipocondrio derecho y vino por ictericia. ¿Correcto? Y yo te pregunto, ¿y la fiebre? No, no tiene fiebre, me decís. No cumple los criterios. Pero al no tener fiebre, es un dato negativo. Es negativo porque no tiene, pero es de valor. ¿Por qué es de valor? Porque me está descartando que sea una colangitis. Puede ser cualquier otra patología, pero en este momento no está siendo una colangitis. Por eso es negativo y es de valor. ¿Estamos? Algo que sume al cuadro, algo que me lleve al diagnóstico. Eso es lo que quiere decir dato positivo o negativo de valor. Si tiene algo que me lleva a pensar eso, tipo por ejemplo este paciente sí tiene la triada, entonces es unos datos positivos que tiene. ¿Estamos? Y si no tiene, bueno, es negativo, pero es de valor porque me está haciendo pensar otras patologías. ¿Se entiende? Si el paciente, por ejemplo, Entendi, fue sometido... professor. Nada, nada. Si el paciente fue sometido a estudios o procedimientos diagnósticos, señalar los mismos con datos positivos revelados en dicho estudio. Pero ¿qué pasa? Nosotros esta es la clase de Chaparro, ¿verdad? No voy a decir nada del doctor Chaparro porque es mi colega, ¿verdad? Pero lo que pasa es que nosotros en el antecedente de la enfermedad actual no podemos colocar nada de estudios diagnósticos. ¿Estamos? Obviamente que es importante, pero eso le voy a explicar un poquito. Bueno, guárdense esto de los estudios diagnósticos, que esto le voy a hablar en el cuarto punto, ¿sí? De los estudios diagnósticos le voy a hablar bien en el cuarto punto. Pero bueno, ahora sí le voy a dar un ejemplo para que todo se entienda. Vamos a repasar otra vez del comienzo. Lo primero que nosotros teníamos era datos de filiación, nombre y todo eso del paciente. Lo segundo, lo que le trajo el paciente a la consulta, que es el motivo de consulta. Lo tercero es el AEA, que significa antecedentes de la enfermedad actual. Recordarse bien del nombre también. Antecedentes de la enfermedad actual. Entonces, lo que está pasando ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar de mi motivo de consulta de forma cronológica, cómo empezó, desglosando cada paso de esto y añadiendo todos los síntomas, tanto positivos como negativos, que pueda ser relacionados a la patología. ¿Está bien? Que serían los síntomas acompañantes. Ok, eso es lo que voy a hacer en el AEA. Ahora, por ejemplo, tenemos que tener esto en cuenta. Nosotros tenemos que saber si ese cuadro que el paciente está teniendo es un cuadro agudo, es subagudo o es crónica. ¿Estamos? Tenemos que saber. Entonces, un cuadro agudo se considera hasta un mes de inicio de los síntomas. ¿Estamos? Esto sí tienen que saber un poco de memoria, ¿verdad? Para saber si es un cuadro agudo, un subagudo o un crónico. ¿Estamos? El subagudo es menos de 6 meses, o sea, de un mes hasta 6 meses subagudo. Y si el paciente ya está relatando ya un cuadro, ¿sabe qué, doctor? Yo estoy teniendo una debilidad, estoy con un crecimiento abdominal, todo eso, y yo le pregunto, ¿hace cuánto que vos estás con eso? Y hace aproximadamente 8 meses por ahí, doctor, yo estoy con todo esto. Me empezó acá, tipo, tengo una masa, empezó a crecer mi abdomen, y no estaba consultando porque pensé que no era nada. ¿Estamos? Entonces es algo crónico, que puede ser algo, una masa tumoral que le crezca acá, que ahora le está dando debilidad, le está haciendo crecimiento abdominal. Puede ser un tumor, generalmente los tumores van a entrar en crónico, a veces entran en subagudo, pero todas las patologías que nosotros vamos a atender, no todas, casi todas las patologías que vamos a atender en cirugía, estamos, en cirugía, en la urgencia van a ser agudos, van a ser de días nada más, pero tenemos hasta un mes. ¿Estamos? ¿Cuál puede ser otro cuadro que puede ser subagudo o puede ser crónico? Una hernia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque generalmente la hernia es un crecimiento tumoral, ¿verdad? Que por fuera de la pared abdominal. Y el paciente muchas veces no siente molestia, ve que tiene una tumoración en la barriga, pero no tiene dolor. ¿Estamos? Por eso es lo que le digo, que el dolor es el motivo de consulta más frecuente. El paciente no tiene dolor, pero ve eso. Y como que no le molesta,
el tipo continúa con su vida normal, entonces él no se va a consultar y viene después de 8 meses ya porque le está doliendo. Doctor, ¿sabe qué tipo? Hace 8 meses que me salió este tumorcito acá, este crecimiento, esta bola, a veces te dice, esta bola me creció acá hace 8 meses, pero ahora me está doliendo. Estamos, es un cuadro crónico que ahora se está complicando. O sea, es una hernia que se está atascando o está teniendo algún tipo de problema de circulación sanguínea dentro de la misma hernia, que es lo que le está trayendo a la consulta por dolor abdominal. Entonces, esto, guarden bien, entonces, agudo hasta un mes, subagudo de 1 a 6 meses, crónico mayor a 6 meses. ¿Estamos? Y siempre tenemos que describir la semiología de cada signo o síntoma, que es lo que le voy a estar explicando ahora. Entonces, ahora lo que voy a necesitar un poquitito más de la participación de usted, pero lo que yo voy a hacer es llamar por nombre. ¿Estamos? Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio. Pero primero le voy a explicar. ¿Estamos? Como les dije, el principal motivo de consulta en cirugía es el dolor. No sé cuántas veces ya repetí eso hoy, entonces yo creo que no puede más equivocarse. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener en cuenta? Y esto guárdense bien. No sé si ustedes están anotando, si alguien está grabando el aula o algo así, pero quiero que tengan anotado esto sí o sí. ¿Estamos? Cuando el motivo de consulta del paciente, que es el más frecuente, que es el dolor, ¿estamos? Nosotros siempre tenemos que hacer alicia. Atiendan bien. ¿Se acuerdan lo que decía en este punto? Semiología de cada signo y síntoma. Ahí tenemos que desglosar, tenemos que hacer la semiología otra vez de esto. Por eso vamos a hablar principalmente de alicia. Después con las prácticas, con las demás clases, vamos a estar viendo todos los otros. ¿Estamos? Pero recordamos que entonces que lo que más nos importa hoy es el dolor, por ser el principal. Entonces, cuando el paciente viene por dolor, nosotros tenemos que desglosar. ¿Se acuerdan que nosotros motivo de consulta vamos a colocar dolor, tal cosa? Y cuando vamos a hablar en el AEA tenemos que desglosar. ¿Cómo vamos a desglosar? Si el paciente tiene dolor, nosotros vamos a hacer lo que se llama alicia. Entonces, ustedes están frente al paciente, el paciente les dijo que vino por un dolor abdominal y ustedes van a escribir ALICIA en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que significa cada letra? Por eso quiero que presten toda la atención acá. La A significa antigüedad. ¿Qué significa eso? ¿Hace cuánto tiempo empezó? ¿Cuánto tiempo de este síntoma que es el dolor? ¿Estamos? Entonces, lo primero que vamos a preguntar, ¿vino por dolor? Entonces, ¿hace cuánto tiempo que empezó tu dolor? Y ahí nosotros vamos también a ver si ese dolor, pues, crónico, subagudo, agudo. ¿Estamos? Vamos a tener en cuenta eso. Después viene la L, que es localización. ¿En dónde inició ese dolor? ¿En dónde inició? ¿En qué parte? ¿Estamos? ¿Ustedes saben la división del abdomen? De epigastrio, mesogastrio y todo eso. Sí, doctor. Sí, profe. Ah, ¿en dónde estudiaron eso? En morfoficio. Ah, En anatomía, bueno. Entonces, bueno, ya está, ya no, les quería nomás hacer recordar porque famosos no sé si se olvidan y todo eso, pero ya está, ya saben, ya entonces toda la división del abdomen. Entonces, si el paciente le dice que empezó acá, epigastrio, ¿verdad? Acá fosa ilíaca derecha, entre otras cosas, la localización en donde inició ese dolor. La siguiente I es la intensidad. A ver un poco si no puse, bueno, pero yo quería ponerle una imagen acá, se me pasó nomás, porque yo tuve que editar otra vez la clase del doctor Chaparro para colocarle todas estas cosas para explicarle, pero le iba a colocar algo de la intensidad acá. La intensidad es la intensidad de ese dolor, ¿correcto? Entonces, generalmente se diferencia la intensidad entre leve, moderada y grave o intenso. ¿Y cómo se hace esa diferencia de leve, moderada, grave e intenso? Grave o intenso, quiero decir, porque son tres nada más. Generalmente se hace, eso es lo que yo le quería poner acá, una imagen nomás le quería poner, nada más. Pero una imagen que dice lo siguiente, que es tipo una tabla de dolor. ¿Y qué significa? Es generalmente un dolor que viene del 0 al 10. ¿Estamos? Del 0 al 10. Entonces nosotros le preguntamos del 0 al 10, bueno, en realidad no es del 0 al 10, del 1 al 10, porque 0 no tiene dolor. ¿Estamos? Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Si me podés decir. Si el paciente le dice, me duele 9, ustedes ya saben que es intenso, pero en realidad eso ¿cómo se dice? Se nomina por números. Generalmente si es 1 a 4,
Si el paciente dice 1 a 4, el dolor es leve. Si el paciente dice 5 a 7, el dolor es moderado. Si el paciente dice 8 a 10, el dolor es intenso. ¿Está bien? Dolor intenso. Entonces nosotros dividimos. Repito otra vez. 1 a 4, leve. 5 a 7, moderado. 8 a 10, intenso. ¿Estamos? 3 no vamos a tener. Y siempre le preguntamos al paciente del 1 al 10, ¿cuánto es tu dolor? ¿Estamos? Correcto. Ok. Entonces tenemos nuestra alicia, antigüedad, localización, intensidad. Esto es algo que tenemos que memorizar siempre, recordarse. Dolor, alicia. Entonces, ¿qué era la A? Antigüedad. L, localización. Y intensidad. Y la C es la característica. Si yo les digo, ¿qué es lo que es la característica? ¿Saben por qué tipo característica? Dice la característica del dolor. ¿Estamos? Lo que en otro significado sería el tipo de dolor. Otra cosa que vamos a estudiar en otras clases, pero le voy a adelantar ya ahora. Los tipos de dolor pueden ser varios. El dolor más común que nosotros vamos a encontrar, estamos. A ver, vos si las mujeres me dicen, ¿cómo usted le llaman cuando le duele cada mes, cuando le baja la regla? ¿Le llaman? Cólica. Cólica. Y atiendan bien eso. ¿Saben qué? El dolor tipo cólico es el dolor de las vísceras huecas. Estamos. El dolor tipo cólico es el dolor de las vísceras huecas y generalmente la cólica, como le dicen las mujeres cuando le baja cada vez en su periodo, es porque el útero también es una víscera hueca. Y la mayoría de los dolores que hay dentro del abdomen y en las patologías quirúrgicas son tipo cólico. ¿Estamos? Que tiene una característica típica que generalmente, eso le voy a mostrar enseguida, le voy a mostrar cuando me vaya otra vez acá en la tablet, enseguida para hacerlo en una pizarra, para explicarle mejor. O mejor le muestro ahora, espera un ratito, le muestro ahora. En 3 segundos y ya le estoy mostrando. Voy a compartir esto. Hay gente, no puedo compartir. Me está instalando algo. Pero mientras que me instala le voy a estar diciendo. Entonces el dolor tipo más frecuente que nosotros vamos a conocer es el tipo cólico. Acá, ya anda. Bueno, gente. Entonces, les muestro acá un ratito. El dolor tipo cólico va a ser el siguiente. Dolor. Y este va a ser calma. Vamos a tener una línea de dolor y vamos a tener otra línea de calma. Bueno, el dolor tipo cólico, un dolor que se caracteriza por el poco, estamos. El paciente no le dolía nada, pero ahora le empieza a doler. Esto es un gráfico, ¿verdad? Sube, 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 el dolor es intenso, 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 y luego llega a un pico. ¿Estamos? Llega a un pico máximo, que es el dolor más intenso que el paciente pueda sentir, y de repente eso va disminuyendo. Ah, al revés puse esto, pero esta línea de abajo es la línea de calma, que ya está sin dolor. Y esta es la línea de dolor. ¿Estamos? Entonces el dolor inicia de forma aguda, súbita, lleva a un punto máximo y luego disminuye. Disminuye, 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 pero ¿qué pasa con el dolor tipo cólico? El dolor tipo cólico no llega a tocar la línea de calma. Entonces, ¿qué pasa después? El paciente refiere que tiene una molestia todavía. No es un dolor muy intenso. Generalmente acá el dolor es, por ejemplo, de 1 a 4, generalmente acá bien abajo, y acá generalmente suele ser 9, 10. ¿Me entienden, verdad? Entonces, ¿qué pasa? El paciente tiene una molestia acá bien abajo, en esta parte, tiene una molestia, y luego viene otra vez el cólico. Viene otra vez el cólico tiene un punto alto y después viene otra vez abajo, disminuye, disminuye, y generalmente cuando la causa que le está causando el dolor, ¿verdad? La causa, la etiología del dolor cesa, desaparece o se llega a dar analgésico, ahí recién el paciente llega a la calma y termina el dolor. Cero dolor. ¿Se entiende? Entonces, esa es la característica del dolor tipo cólico. Entonces, eso generalmente se ve en casi todas las vísceras huecas.
Vamos. Generalmente cuando en el interior de una víscera hueca hay una obstrucción. Y por ponerle de ejemplo, estamos, por ponerle de ejemplo, recuerden que nosotros tenemos la apendicitis aguda como uno de los ejemplos más clásicos en cirugía. Este es el apéndice, ¿verdad? El ciego, y generalmente lo que causa una apendicitis aguda es la obstrucción intraluminal del apéndice. Entonces, ¿qué provoca eso? Es una obstrucción, estamos, de un órgano hueco. Entonces, cuando hay una obstrucción de un órgano, una víscera hueca, entonces el dolor que tipo va a provocar esto es un dolor tipo cólico. ¿Estamos? Otro de los dolores que puede haber es el dolor tipo puntada. ¿Estamos? El dolor tipo puntada. Puede haber también el opresivo, el que siente, el paciente siente que le aprieta, que algo le está apretando, que le está retorciendo. ¿Estamos? Está también el dolor tipo transfixiante. Son muchas cosas que nosotros vamos a ver bien detalladamente. Transfixiante. Después tenemos también el dolor quemante, que es generante de las úlceras gástricas. El paciente no, ese dolor refiere como una quemazón, como si fuera que algo le está quemando. ¿Entienden? Hay diferentes tipos de dolor. Que a nosotros más entonces nos va a importar hoy es el dolor tipo cólico. ¿Está bien? Entonces, volviendo a lo que nosotros teníamos, ahí estoy perdido. Ahí voy a cambiar un ratito otra vez. Entonces. Ahí volvimos. Entonces, la característica, nosotros estamos hablando del tipo de dolor, correcto, el tipo de dolor. Lo que más nosotros vamos a encontrar es dolor tipo cólico. ¿Y cómo nosotros vamos a preguntarles para saber si es un dolor tipo cólico? Le decimos, señor, ese dolor así, inició de forma brusca. Estamos, cuando nosotros vamos a hablar, eso me olvidé también de decirlo, al inicio, cuando nosotros vamos a hablar del tipo de dolor en la antigüedad, también aparte de preguntar el tiempo, ¿verdad? El tiempo que el paciente sintió, desde que sintió el dolor, nosotros preguntamos si ese inicio fue forma progresiva, o sea, que fue de lentamente hasta mayor, o fue de inicio brusco, que de repente le dolió y la agarró. ¿Estamos? Entonces, cuando es de inicio brusco, intenso, que disminuye su intensidad, pero sin llegar a una calma, ¿estamos? Entonces un dolor tipo cólico. Entonces nosotros le preguntamos al paciente, ¿ese dolor inició de forma brusca, inició de repente? Le vamos a decir. El paciente dice que sí. Y en este momento, ¿cuánto te duele? Le decimos, porque muchas veces el paciente dice, ¿cuánto te dolió? Porque nosotros preguntamos, ¿se acuerdan de la Alicia en la primera? Y preguntamos la intensidad y 10 no dijo el paciente, 10 intenso. Pero ahora ustedes le ven al paciente un poco más tranquilo. Pero decime, vos me dijiste que te dolía de 10, ¿ahora cuánto estás sintiendo? Dice, ahora te digo, doctor, ahora me pasó un poquitito más, pero enseguida ya me llega otra vez, dice, ¿verdad? Ahora estoy en un 4 por ahí, te dice. Entonces se dan cuenta que tiene un declinio del dolor, porque si no el paciente no les va ni poder ni hablar cuando se vuelve un dolor tipo continuo. Recuerden que el dolor tipo cólico es continuo también. ¿Por qué? Porque no llega a la calma. Está presente, pero varía la intensidad. Entonces nosotros por ahí vamos a desglosar si es un dolor tipo cólico o un tipo puntada, ¿correcto? Eso es más lo que quería que sepan en esa parte. Otra cosa, siguiente y entonces es la irradiación. Si ese dolor empezó en el epigastrio, por ejemplo, ¿estamos? Dijo el paciente, preguntamos primero si fue inicio brusco, hace cuánto tiempo para saber la antigüedad, dónde inició, te dicen epigastrio, del 1 al 10, cuánto es. Le preguntamos, te dice 10 intenso. Tipo de dolor, te dice un dolor quemante, por ejemplo. Te dice, siento que me quema. Entonces vamos a decir que urente, quemante. Urente también se le llama. Y ahora le vamos a preguntar, ¿ese dolor se va hacia alguna otra parte del cuerpo? ¿Estamos? ¿Se va a una otra parte del cuerpo? Entonces eso significa que irradia. Sí, tipo, yo estoy sintiendo un epigastrio, pero siento que se está yendo hacia acá, doctor, te dice. Te apunta hacia el hipocondrio derecho. Entonces nosotros vamos a colocar que irradia a hipocondrio derecho. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que quería decir? Recién tenía en la cabeza que le quería decir con esto. Si alguien está anotando, necesito que anoten muy bien esta diferencia que voy a decir. Hay una diferencia en esta parte de la irradiación con migración.
Y este es un punto muy cobrado en examen. Estamos muy cobrado en examen. Por eso quiero que sepan bien y que anoten. Irradiación, entonces, es cuando el dolor se encuentra presente en un sitio y está doliendo al mismo tiempo en otro sitio. Ejemplo, el dolor que empezó en epigastrio y ahora también está doliendo en hipocondrio derecho. Pero ¿cuál es la palabra llave ahí? La palabra llave es que empezó en epigastrio y ahora y está doliendo también en hipocondrio derecho. Sigue doliendo en epigastrio y duele también ahora en otro sitio. Eso significa que irradia. ¿Y qué es la diferencia de migración? Migración es un dolor que inició en un sitio y migra, como su nombre dice, migra a otro sitio. Inició, pasó el dolor en donde inició y ahora está doliendo en otro lugar. Ejemplo, entonces, es justamente la cronología de Murphy. Por eso es demasiado preguntado esa pregunta entre irradiación y migración. Entonces, la cronología de Murphy, entonces, el dolor que inicia en el epigastrio, ¿correcto? Que luego migra a fosa ilíaca derecha. Esa es cronología de Murphy. Dolor que inicia en epigastrio que migra a fosa ilíaca derecha. ¿Qué significa eso? Que el dolor empezó en el epigastrio, que ahora está doliendo en fosa ilíaca derecha, pero ya no duele en el epigastrio. Esa es la diferencia entre irradiación. La irradiación sigue doliendo en el lugar de origen y está doliendo ahora en otro sitio, y la migración desaparece en el lugar de origen y está doliendo solamente en el lugar de migración. ¿Se entendió? Profe. Sí, doctor. Sí. Anoten por favor eso porque ya le digo, ya pregunta examen. Entonces, irradiación y migración, y muchas veces tenemos que tener, recuerden que en la analicia no hay ninguna M, es irradiación nomás, pero nosotros en nuestra cabeza ya tenemos que saber que hay otro también ahí, que es la migración también que puede ser, pero es raro. Migración generalmente solamente en patología quirúrgica pasa en la cronología de Murphy, en otras patologías difícilmente, en pancreatitis puede ser a veces, se llama dolor referido, se llama eso, que es un dolor que su inicio es en otro sitio, pero está doliendo totalmente en otro lugar. ¿Estamos? Porque recuerden que la cronología de Murphy es de apendicitis. Prof, Recuerden. No. então dolor referido e dor de imigração é a mesma coisa? No la misma cosa, pero sí tiene el mismo significado. Por eso voy a explicar entonces otra vez. Dolor referido. Así si nosotros vemos lo que es el dolor referido, el dolor que se está presentando en otro sitio con respecto al lugar de origen. Estamos en lugar de origen. Por eso estoy diciendo que la cronología de Murphy es como un dolor referido, porque si la cronología de Murphy es la apendicitis aguda, ¿dónde tiene que doler generalmente? En fosa ilíaca derecha, porque es el lugar en donde está el problema. Pero ¿qué pasa? Está doliendo primero en epigastrio. Estamos. Eso es un dolor referido. ¿Por qué ocurre eso? Justamente por los plexos nerviosos. Y recuerden que casi todo el abdomen está inervado de forma parasimpática por el plexo solar, que sus ganglios de base se encuentran a nivel del epigastrio. ¿Estamos? Entonces las informaciones nerviosas están llegando hasta el plexo celíaco, eso es lo que quería decir, plexo celíaco, y empieza a doler ahí. Es un dolor referido. Migración es solamente cuando estamos hablando de la forma semiológica. Estamos de irradia y migra. Significan lo mismo, significan lo mismo, pero no se usan la misma terminología. Por eso, es lo mismo, ¿verdad? Le estoy confundiendo todavía, pero no vamos a utilizar en la misma situación. Yo no puedo decir que migración es dolor referido, pero yo puedo decir que el dolor referido puede migrar. ¿Estamos? Lo que usted tiene que recordarse nada más para no confundirse es que el dolor referido es directamente lo que le dije. Dolor que tiene su foco, vamos a decir, en otro sitio, pero está doliendo totalmente en otro lado. El ejemplo de la cronología de Murphy, ¿verdad? O sea, la apendicitis aguda, que el proceso inflamatorio está en la fosa ilíaca derecha, pero en un 55% puede iniciar el dolor en el epigastrio. Y la migración también utilizamos la cronología de Murphy, pero hablamos en el sentido de que el dolor empieza, porque estamos hablando de lo que el paciente está refiriendo, nomás no estamos hablando de lo que anatómicamente está pasando. Que el dolor siente en epigastrio y después de una hora se muda totalmente a fosa ilíaca derecha. Eso es migración.
¿Se entiende? Porque nosotros no vamos a hablar de esto, solamente quería explicar nomás que es un tipo de dolor referido, pero no se confundan con los términos. Acá nosotros no vamos a decir nada de dolor referido y nada de eso, porque nosotros de migra y radia solamente vamos a hablar en la semiología de dolor. ¿Estamos? Y lo que es el dolor referido un poco más fisiopatológico, que no es algo que vamos a colocar en la historia clínica. Pero sepan que tienen relación los dos por el mismo motivo. La última A de Alicia es atenuantes y agravantes. ¿Qué significa eso? Nosotros le vamos a preguntar si al dolor que sintió algo le está calmando, o sea, puede ser que tipo, supongamos que es un paciente que le está doliendo mucho la fosa ilíaca derecha, él se acuesta o reposa o incluso se pone en posición fetal y le mejora el dolor. ¿Estamos? Porque saben, ¿verdad? Que el paciente probablemente que tiene infección de vía urinaria, que tiene apendicitis, se acurruca y se pone en posición fetal. Y vos le querés poner recto y le empeora el dolor. Entonces, lo que le atenúa es la posición fetal. O puede ser que el paciente tome medicamentos para algún tipo de patología y le mejore. Por ejemplo, la piedra en la vesícula. Toma un analgésico y le mejora. Entonces nosotros le preguntamos, ¿hay algo que te calma ese dolor? Y te dice, sí, doctor, yo tomé un analgésico, una dipirona y me pasó el dolor, me mejoró el dolor. Entonces nosotros vamos a decir que mejora con la ingesta de dipirona. ¿Y qué le agrava? Le agrava, por ejemplo, las comidas. Por ejemplo, vamos a hablar otra vez de piedra en la vesícula. Lo que empeora el dolor de la piedra en la vesícula es la comida grasa. El paciente come comida gordurosa, entonces el paciente siente peor dolor, entonces le agrava la ingesta de comida grasa. Y entonces ese es el último. Pero el último significa tanto lo que le atenúa el dolor y lo que le agrava el dolor. ¿Estamos? Y para terminar nuestro AEA, para terminar el AEA, nosotros agarramos a Alicia y le colocamos todos los síntomas acompañantes que pueda tener. ¿Estamos? Ahí nosotros, nuestro motivo de consulta era dolor. Entonces, ahora nosotros le vamos a preguntar, y aparte del dolor que sentiste, y te dicen náusea, vómito, fiebre, lo que sea, y todo vamos a estar escribiendo. Bueno, para que tenga un poco más de sentido todo esto que les expliqué, recuerden que nosotros estamos en el tercer punto recién, que es el AEA. ¿Está bien? Para que todo esto tenga sentido, vamos a irnos a esto y vamos a ver. Voy a ver por los participantes. A ver un poco. Amanda, ¿está por ahí? Amanda Farías. Alan Souza. Sí, doctor. Alan, bueno, vamos a hacer un poco de esta. Qué raro que mi cursor no aparece. Esperen un ratito, tengo un problema con mi cursor, pero bueno, voy a hablar nomás. Pueden fijarse ahí que el motivo de consulta del paciente es dolor abdominal. Alan, entonces vamos a suponer que yo soy tu paciente. ¿Está bien? ¿Qué es lo Sí. primero que me vas a preguntar, Alan? Eh, ¿desde cuándo le duele? O sea, la aparición, ¿verdad? Y sí. Y otra cosa que me va a preguntar en esa A. Eh, ¿cómo empezó? ¿Puede ser el dolor? Sí. Perfecto, Alan, perfecto. Y fíjate un poco acá. Entonces, el paciente refiere que hace 6 horas le inició el dolor y fue de forma brusca. ¿Estamos? Entonces, Fernanda Tolentino está ahí. Olá, profe. Fernanda, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Yo perguntaria onde duele. ¿Dónde? Muy bien. ¿Sabe que Fernanda me duele acá en la fosa ilíaca derecha? En realidad yo no te voy a decir fosa ilíaca derecha. Recuerden que el paciente no va a decir fosa ilíaca derecha. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo haría Fernanda para que él te demuestre exactamente dónde le duele? Ah, eu pediria para ele apontar para mim. Sí, así mismo, que te apunte. Justamente, atiendan bien esto,
porque es justamente lo que se hace, ¿verdad? Se pide al paciente una vez, ¿verdad? Le piden a usted con un dedo, así le dicen, con un dedo, ¿será que me podés apuntar exactamente dónde te duele y te va a colocar la mano directamente en dónde? Y nosotros, como que nosotros conocemos la región anatómica, nosotros ya vamos a notar nomás ya fosa ilíaca derecha. Estamos, o podemos colocar epigastro, o podemos colocar también en hipocondrio derecho, donde sea, pero le pedimos al paciente que apunte. Ok, gracias, Fernanda. Ok, voy a ver, Gabriel de Carly. Eu, prof. Gabriel, siguiente pregunta. ¿Hasta dónde está dolendo? ¿Cuál es la intensidad de la dolor? Pero, ay, doctor, no sé un poco explicarte eso. Que tendría otra pregunta para decirme. De la irradiación. Todavía podemos. A veces O podemos. intensidad primero, profe. De la Eso, intensidad yo podría preguntar de 0 a 10, por ejemplo, ¿cuánto se duele? eso me corregí, yo te Donde, acordé. Pero no, porque cero es que no duele. Del uno sí, al de 10. 1 a 10, entonces. Eso yo dije ¿Cuánto mal, se perdón. duele? Me corregí. Muy bien, esa es la pregunta, eso es lo que quería que diga. Del 1 al 10, ¿sabes que me duele 9? ¿Qué pondrías? Yo podría después preguntar cuál es el carácter de la No, ¿qué dolor. escribirías? ¿Cómo que estás doliendo? ¿Cómo, Gabriel, de qué Gabriel, manera? mi pregunta es tipo, ¿qué escribirías cuando yo te digo, me duele 9, doctor? Que está doliendo mucho, entonces algo muy, muy fuerte, ¿Y cómo, agudo. No, agudo es inicio. Puede ser agudo, puede ser crónico, ¿de acuerdo? Si yo Es muy hablo de, fuerte, grave. pero puede ser gran intensidad, estamos, o puede ser, no puedo decir muy doloroso, también podría escribir, pero puedo poner gran intensidad, pero recordate que eran tres niveles, primero era 1 al 4, ¿cuánto era? ¿Era qué cosa? Leve, Del 5 al 7 moderado, y del 8 al 10 intenso, grave. ¿No? intenso. Estamos, eso es lo que te preguntaba, Gabriel, pero está bien, bien, Gabriel, Gracias, bien, Ross. dale, vamos, Eloísa. Acá, profe. Bueno, siguiente pregunta, Luisa. ¿Cómo es el dolor? Opa. Y sabe qué, doctora, fue muy fuerte. De repente sentí un poco de mejoría, pero después me vino otra vez el dolor. Fuerte otra vez. Y ahora estoy sintiendo ese dolor. ¿Qué Daí diría? seria do tipo cólico, professor? Sí, pero está bien. De tipo cólico, estamos. Tipo cólico, perfecto. Pero muchas veces cuando el paciente no le sabe referir, cuando el paciente no le sabe referir bien cómo es el tipo de dolor, porque a veces le cuesta. Porque los pacientes que tienen baja escolaridad muchas veces no saben referir. Entonces, cuando usted no le sabe referir el paciente, entonces usted le hace como si fuera, te dolió mucho y sentiste que bajó la intensidad o sentís que te clava. Si te dice que siente que algo le clava, ¿qué tipo de dolor pensás que es, Luisa? Pontada? Puntada, muy bien. Si te dice que le parece que le clava, es puntada. Si te dice que parece que le retuerce, estamos, pero que le suelta otra vez, ¿qué podría ser? Traficante? Mm, pensamos una vez. Opressivo. Opressivo. Compresivo cuando vos sentís más compresivo, que algo le aprieta directamente, pero el que le retuerce y que le suelta otra vez, pensá un poco eso, pensá un poco en un cuadro de menstruación. ¿No parece a veces que parece que te retuerce y de repente te suelta y te retuerce otra vez? Yo te pregunto porque yo no sé. Sí, cólico. Sí, ¿verdad? Entonces, cólica también. Esa es otra forma de preguntar. Ahora nomás estoy diciendo también. A veces nosotros preguntamos también, parece que te retuerce,
que te así, tipo, te retuerce, medio que te suelta y después te vuelve otra vez. Esa también es otra forma de preguntar el dolor tipo cólico. Pero muy bien, y lo hizo también bien. Estaban todos prestando atención. Jessica Abogado. No está Jessica. José Ortiz. Aquí, profe. José, siguiente pregunta. Eh, ya que venía a recordar que era la otra ahí. Si el dolor, si vos sentís que si el paciente siente que está pasando a algún lugar o si es que siente que se expande el dolor por alguna parte de su cuerpo. Sí, ahí está mejor tu pregunta. El segundo que hiciste mejoró un poco más tu pregunta. Si sentís que el dolor se va a algún otro sitio, que se expande, también podría decir. Está bien. Y vos sabés que no, doctor. Siento que no. ¿Qué entonces pondrías en la I? Yo te ayudo. Que no Ya, pero irradia. muy bien, eso quería decir. Sin irradiación no irradia. El paciente no tiene irradiación ese dolor. Empezó en fosa ilíaca derecha y no irradió. ¿Estamos? Ok, vamos con otra persona. Lara, ¿está por ahí? Lara, en última A. Ay, dolor. Sí, doctora, vos sabés que me duele mucho cuando camino. ¿Y qué era tu otra pregunta? Ah, tomé medicamento y no me pasó, doctora. No me pasó. Y generalmente mejora cuando me quedo quieto, cuando reposo. Am, ¿Qué escribirías? Bueno, te ayudo acá, mira. Empeora con los movimientos porque tenemos que saber, ¿verdad? Que él empeora y no mejora con analgésicos comunes. Ah, podemos colocar más, ¿verdad? Tipo, depende de lo que el paciente te dice, pero a veces es mejor un poco simplificar también para no llenar. Y ahora, bueno, voy a buscar otra persona. Gracias, Lara, muy bien también. Mario, ¿está por ahí, Mario? Sí, profesor. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los síntomas que le acompañan a ese dolor? Pero no entiendo tu pregunta, doctor. No, no te podría responder así. Sí sintió fiebre, se sintió... Sí, yo sí. Sí, el paciente, sí ya llegaste a sentir otros síntomas además del dolor. Muy bien, tipo, así cuando vos decías además de eso, aparte de eso, además de ese dolor, estamos así, sería la... ¿Sentiste algo más? ¿Tuviste algo más? ¿Verdad? Así sería tipo la forma, así algo más. Y recuerden que tipo ustedes no siempre van a tratar con personas que entienden mucho, ¿verdad? A veces ustedes pueden tratar con un abuelito, ¿verdad? Y eso que le va a ser un poco más difícil, ¿verdad? Y a veces la tenemos que dirigir un poquito. Era punto 4, pero está 5 ahí. Entonces está el área. 5 lo es, profesor. ¿Y por qué yo me perdí? Es decir, no, pero primero era dato de filiación. Segundo era motivo de consulta. Tercero es el AEA. Y cuarto el área. Profe, No, te escucho. si tu paciente tiene otra cosa que no sea dolor, ¿cómo vas a hacer tu AEA? Y bueno, y eso es lo que le dije, que tipo, como que es dolor, entonces como quiero decir, como que es una práctica así de esta parte y es generalidad, solamente le mostré dolor.
Pero cuando es otro motivo de consulta, vamos a tratar de hacer casi la misma cosa. Por ejemplo, la mayoría de las veces va a ser dolor. Pero, por ejemplo, si es una tumoración, vamos a decir que el paciente vino por una hernia. No tengo un ejemplo directamente para darle porque eso es lo que nosotros vamos a aprender en la práctica. Pero, por ejemplo, viene la tumoración y hay que pensar un poquito en Alicia nomás también. Pero no va a ser igual. ¿Saben por qué? Si me vino por una hernia en la región inguinal, por ejemplo, yo le voy a preguntar, lo primero que le voy a preguntar también es antigüedad. ¿Hace cuánto tiempo que tuviste? Entonces, ahora le voy a preguntar localización, ¿en dónde tiene esa tumoración? Ahora no puedo preguntar intensidad, ¿verdad? Entonces, después que viene la característica, tampoco porque no es si no tiene dolor, si irradia, todo eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar eso, por ejemplo, antigüedad, la localización y si presenta síntoma acompañante. Entonces, por ejemplo, el paciente me viene por una tumoración en la región inguinal derecha, entonces yo voy a decir, paciente refiere cuadro, ahí ya probablemente sea un poco más crónico, ¿verdad? Paciente refiere a un cuadro de 8 meses de evolución de crecimiento tumoral en la región inguinal, ahí ya hablé ya en la antigüedad, en la región inguinal derecha, y digo cómo se formó, de inicio insidioso, o sea, de crecimiento insidioso o de crecimiento agudo, por ejemplo, si fue tipo, hizo un esfuerzo y ¡praf! Estoró. ¿Estamos? Entonces, de crecimiento insidioso que se presenta con síntomas asociados si es que se presenta o si no presenta. Pero es un poco más fácil, ¿no? ¿Estamos? Y eso tipo vamos a hablar así en las prácticas y en otras clases también que vamos a tener de los otros síntomas. Pero es de casi la misma cosa vamos a utilizar. Pero va a ser mucho más corto. O por ejemplo, yo voy a hablar de una hemorragia digestiva alta, entonces voy a decir, paciente refiere a un cuadro. Siempre hay que empezar con la antigüedad del cuadro, porque se recuerdan que era una cronología y que eran orden también cronológico lo que pasa. Paciente refiere a un cuadro de 6 horas de evolución que presentó vómitos de características sanguinolentas en tantas oportunidades, estamos, que se asocia con defecación o pérdida de materia fecal de característica negruzca, asociado a debilidad generalizada. Entonces, ¿saben? Muchas veces Alicia es lo que tiene mucho para hablar, pero cuando vamos a hablar de otros síntomas, siempre empezamos con antigüedad. Si se puede hablar de localización, se habla. Si es sangrado, hablamos. El cuadro principal que tú y de qué está asociado. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es preguntar todos los signos y síntomas que el paciente tiene y juntarlos. No sé si se entiende, pero vamos a entender bien. Por eso lo que yo quiero que dolor es el que domine primero, porque es el que tiene más largo, porque los otros van a ser qué tuvo y qué se asoció. Solamente eso. Por ejemplo, el ejemplo de la hemorragia digestiva alta es el tipo, uno de los más frecuentes que les puedo decir, porque viene por vómitos. ¿Hace cuánto tiempo tuvo una evolución de vómitos sanguinolentos y de qué se asocia? Porque aparte de los vómitos sanguinolentos, no voy a tener otras características, no voy a decir que se irradian ni nada de eso. Solamente sé que ya tiene vómitos sanguinolentos y tengo que hablar de los síntomas acompañantes que tiene. ¿Se entiende? Porque yo voy a juntar. Si mi paciente tiene vómito de características sanguinolentas, tiene melena, que melena es la S de color negruzca. Tiene debilidad, ¿por qué tiene debilidad? Porque el paciente está perdiendo sangre. Incluso, ¿qué pasa si el paciente está perdiendo mucha sangre y el paciente está tipo parado? ¿Qué puede pasar? Se puede desmayar o se puede marear. Entonces, acompañado de mareo, acompañado de debilidad generalizada, ¿entienden? Todo eso yo voy a contar, pero no tiene un Alicia claro como tiene el dolor. Pero vamos a aprender, no se preocupen de eso. ¿Se entendió, verdad? Para tipo poder pasar. Sí, profe. Dale. Hola. O sí, no me dijeron. No escuché, profe. No. Pero bueno, voy a continuar, entonces si nadie no tiene otra pregunta. El área. Estamos. Área, ¿qué significa? Atiendan por ahí si ustedes están anotando y todo eso. ¿Qué significa área? El otro era antecedente de la enfermedad actual y este significa antecedentes remotos de la enfermedad actual. Atiéndame, antecedentes remotos de la enfermedad actual. Nosotros siempre abreviamos y decimos área, nomás decimos, ¿verdad? Pero antecedentes remotos de la enfermedad actual. Esta letra ya cambia todo. El otro era A, E, A, y este antecedente remoto. ¿Qué significa remoto? Algo relacionado con la enfermedad actual. ¿Y qué significa eso?
si tuvo un cuadro similar previo. A ver un poco ahí. ¿Cuántas veces podemos tener apendicitis aguda? Una sola vez. ¿Cuántas veces puedo tener dolor por piedra en la vesícula? ¿Puedo tener una vez? ¿Puedo tener varias veces? Vários. Varias veces yo puedo tener. Si el paciente no se operó todavía, yo puedo tener varias veces dolor por piedra en la vesícula, ¿verdad? Entonces yo voy a decir de la siguiente manera. Si es un cuadro que está bien relacionado con el cuadro que vino ahora ya vino por cuadro de dolor en la vesícula, ¿verdad? Ella vino por un cuadro de dolor en hipocondrio derecho, nosotros vamos a hacer alicia más síntoma acompañante. No se olviden, dolor, alicia más síntoma acompañante. Entonces, yo le pregunto, ¿antes ya tuviste un cuadro igual a este? Estamos. Y la paciente te dice, sí, a mí ya me duele hace tanto tiempo, lo ya sentí hace 6 meses. Entonces ahí yo digo, cuadro similar hace tanto tiempo. ¿Se entiende? Pero tiene que ser similar, tiene que tener relación. Entonces, nosotros podemos decir antecedente remoto, pero esta R significa relación, tiene que tener relación con el cuadro actual. Un cuadro previo que tiene relación con el cuadro actual. Porque ¿saben qué? Por ejemplo, el paciente viene ahora con apendicitis. Ya dijimos, apendicitis una vez nomás podemos tener. Y nosotros queremos preguntar esta parte área. ¿Ya tuviste un cuadro similar anterior? Y te dice, sí, hace un año, doctor. ¿Y cómo que va a tener hace un año? ¿Entienden? No puede ser que tú hace un año un cuadro similar. ¿Entienden? ¿Qué pudo haber tenido? El paciente pudo haber tenido alguno de los síntomas diferenciales, por ejemplo, una apendicitis aguda, que es una infección de las vías urinarias. ¿Se entiende? Y el paciente te dice, sí, doctor, hace un año ya estuve igualito, tuve doctor y me diagnosticaron infección urinaria. Ah, acá lo está, yo puse los ejemplos. ¿Estamos? Infección de las vías urinarias. Ese sería un ejemplo, por ejemplo. O una litiasis, ¿verdad? Que sí tiene relación, ¿verdad? Pero en este caso no, ¿verdad? Una infección de la vía. Preguntar si tuvo diagnóstico previo. Este es importante, ¿verdad? Porque aquella paciente que te dice, sí, ya sentí ya ese dolor hace un año, hablando de piedra en la vesícula, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a preguntar, ¿y en ese hace un año que te fuiste a consultar? Y te dice, sí, me fui a consultar, doctor. ¿Y te dijeron que tenés algún diagnóstico? Y sí, doctor, yo me hice una ecografía y me salió que tengo piedra en la vesícula. Y entonces, eso es lo que se suma en el área. Entonces, ¿qué vamos a escribir en el área? Escribimos, paciente refiere cuadro similar anterior hace un año, en donde fue diagnosticada con litiasis vesicular, siendo tratada medicamentosamente. ¿Se entiende, verdad? Cuadro similar que tenga relación con el cuadro actual. Si no tiene relación, por ejemplo, ¿qué podría hacer? El paciente viene con un vómito con sangre y le dice, doctor, hace 5 meses por ahí sí, yo sangré lo ya acá por la nariz. ¿Tiene relación el sangrado de la nariz con el vómito sanguinolento? No tiene. Entonces, si no tiene nada de relación con el cuadro actual, nosotros colocamos niega cuadro similar previo o niega cuadro similar anterior. ¿Se entiende? Si no hay, solamente se coloca niega cuadro similar previo, anterior o niega cuadro similar. Solamente eso. Pero si tiene, se coloca hace cuánto tiempo y si fue diagnosticado y tratado en esa oportunidad. Si están anotando, eso es lo que yo estoy diciendo ahora, es lo más importante que leer todo. Bueno, acá realmente está casi todo lo que yo dije también. Pero atiendan bien entonces. Si tiene, entonces refiere cuadro similar hace tanto tiempo diagnosticado de tal y tratado de tal manera. Si no tiene, niega cuadro similar anterior. Entonces, eso es área. Muy importante para que tengan en cuenta. Pasamos. Esta partida corto. ¿Cuál es el más importante de todos? El más importante de todo es el motivo de consulta y el AEA. Si en eso ustedes se equivocan, el diagnóstico está mal. ¿Estamos? El más importante de todo es el área. El área tiene importancia para saber si se está relacionando y si tuvo un diagnóstico previo que se suma a este nuevo diagnóstico. ¿Estamos? Por eso es importante el área, pero son cortitos ya el área y lo que viene después. ¿Estamos? Luego viene APP, que significa antecedentes patológicos personales. Como está escrito ahí, antecedentes patológicos personales. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué patología tiene el paciente propia del paciente? ¿Estamos? ¿Qué nosotros vamos a buscar ahí? Esto le voy a decir un poco en forma más rápida. Enfermedades crónicas no transmisibles,
como la hipertensión arterial. Estas son las enfermedades crónicas no transmisibles. Hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, alergias, todo lo que no se puede transmitir y es crónica. Pero también, ¿saben qué pasa? Necesito preguntarle a alguien. Nuria está por ahí. Sí, profe. Nuria, entonces muchas veces vos le preguntás a un ancianito, vos le preguntás a un idoso, que si él tiene alguna enfermedad. Y muchas veces te dicen, no, doctor, yo no tengo ninguna enfermedad, te dice, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta le podés hacer para saber si tiene alguna enfermedad? Se ele toma algum medicamento? Muy bien. Qual tipo de medicamento? Exactamente, eso es lo que yo quería escuchar. Ahí lo dice abajo, ¿verdad? Pero yo sé que viene en tu cabeza. Entonces lo que nosotros hacemos... Veio da minha cabeça, sim. Por eso lo digo, yo sí te... Estamos. Entonces es lo siguiente, si el paciente nosotros le preguntamos si tiene alguna enfermedad, por más que nos diga que no, siempre le preguntamos, ¿y tomas algún medicamento? Porque de repente te dice, sí, doctor, yo tomo enalapril 2 veces al día, tomo metformina. Él no sabe su diagnóstico. ¿Saben por qué pasa eso? Porque muchas veces las personas idosas y todo eso se van al médico y el médico le explica, ¿verdad? Pero ellos no entienden. Pero el médico les dice, le escribe acá, tenés que tomar, tenés que tomar y tenés que tomar a tal hora. Y muchas veces el paciente no sabe que él es hipertenso o diabético o tiene una dislipidemia o lo que sea, o tiene alguna enfermedad. Pero él sabe que toma un medicamento todos los días. ¿Se entiende por qué es esto, verdad? Entonces, siempre pregunten eso, ¿está bien? Si toma alguna medicación. Y si esa enfermedad, por ejemplo, si sabe el paciente, ¿verdad? Si esa enfermedad está controlada, ¿qué significa eso? Que si es hipertenso y está tomando su medicación, si su presión está controlada o no está controlada. Tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa que tiene que ir acá, alergia, otro tipo de patologías también puede ser lupus, asma, algo que sepa el paciente. Pero si el paciente tiene lupus, asma, artritis, algo así, va a saber referir. Y otra cosa, si él tiene te dice, tengo HTA, siempre nosotros tenemos que preguntarle también qué medicamento toma y todo eso. Entonces nosotros vamos a escribir en APP, paciente hipertenso en tratamiento con el enalapril de forma regular. ¿Estamos? Niega otras patologías. Y último también, si ya se operó de algo. El señor ya se operó de tal cosa, se operó ya alguna vez en la vida. Esa es la pregunta. Entonces, niega cirugías previas si es que nunca se operó. O recibió colicistectomía hace aproximadamente 6 años. O apendicectomía hace 3 años. ¿Me entienden? Todo eso va a ir en el APP. Esta parte no necesito explicar más, pero sí lo que me era muy importante explicar es que si usted le pregunta una patología, le dice que no, de preguntar si toma una medicación. Y cuando tiene una patología, colocar la patología, colocar con qué es tratado y colocar si es de forma regular y si está controlado. ¿Correcto? Entonces repito otra vez. Paciente hipertenso en tratamiento con enalapril de forma regular, hipertensión controlada. Niega otras patologías, niega cirugías previas. Por ejemplo, si es ese el ejemplo, ¿verdad? Si no tiene más nada aparte de eso. ¿Entendió? Paso. Después está algo más fácil todavía, que es solamente describir. Solamente describir, que es la APF, que es antecedentes patológicos familiares. ¿Está bien? Antecedentes patológicos familiares. Entonces son familiares de primer grado, solamente eso es lo que nosotros tenemos que preguntar. Yo no le voy a preguntar por su tía, yo no le voy a preguntar por su abuela. A veces sí tiene relación la abuela y el abuelo cuando son cáncer. Pero en realidad se pregunta familiares de primer grado nomás, que son esos padre, madre, hermanos e hijos. ¿Qué preguntamos de ellos? Si tienen algún tipo de patología que conozca, ¿estamos? Y si están vivos o si están muertos. ¿Estamos? Pero obviamente no le van a preguntar, tu papá está muerto. Solamente nosotros vamos a decir, ¿y tus padres aún están vivos? Están vivos. Entonces, por ahí te dicen, no, ¿verdad? No, mi mamá ya murió. ¿Y de qué se murió? Después, si me podés decir eso, es para tu historia clínica, nomás decir. Y se murió de un infarto agudo de
miocardio. O sea, se murió de un derrame cardíaco, le dice, ¿verdad? ¿Y a qué edad se murió? Y a los 70 años. Y bueno, anotan todo eso. O si tipo los hermanos tienen alguna patología, la madre, hijos, estamos. Y solamente es importante cuando es abuelo o abuelo si es antecedente de cáncer. Si ustedes están sospechando cáncer, porque ustedes saben que eso son patologías hereditarias. ¿Estamos? Entonces la edad es muy importante también saber en esos casos. ¿Está bien? Siempre tenemos que tener causas de muerte y edad. Pero familiares de primer grado es lo máximo que se le va a cobrar. Y es lo que está en las reglas, la verdad. Familiares de primer grado. Ok. Si es hombre, generalmente ya pasamos a hábitos. Pero si es mujer, nosotros tenemos que hacer los antecedentes ginecobstétricos, sí o sí. Si es mujer, no puede faltar los antecedentes ginecobstétricos, ¿está bien? En eso nosotros vamos a colocar cuándo tuvo su primera menstruación, que es la menarca,